el capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel 37, vamos a estudiar del 1 al 10. Y les voy a pedir que puedan, hermanos, ver el texto, puedan ver la palabra. Y en esta tarde, hermanos, pedirle a Dios que el Señor nos ayude a comprenderla y aplicarla en nuestra vida. Ezequiel 37 del 1 al 10, solamente voy a leer del 1 al 4 y después, hermanos, vamos a continuar con los siguientes 6 versos del 6 al 10. La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos, por todo el derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Vivimos en una sociedad que está espiritualmente muerta. Y no es algo que los predicadores digamos, sino que la palabra de Dios lo afirma. En Efesios capítulo 2, verso 1, dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esta es la condición de toda aquella persona que no ha experimentado el nuevo nacimiento. El texto no dice que está enfermo. El texto dice claramente que la persona está espiritualmente muerta. Y lamentablemente muchas personas no quieren admitir esta realidad. Pero lo podemos comprobar, hermanos, a través de los síntomas. A través de cómo se comportan las personas que no conocen a Dios. Y lo podemos ver cuando Dios llama por medio de la palabra y ellos no desean escucharla. Lo podemos ver cuando el evangelio, hermanos, es ampliamente predicado y la persona que lo escucha no cree necesitarlo. Lo podemos ver también cuando Dios llama y toca a las puertas de los corazones, pero ninguna persona que lo escucha y conversa tiene deseo de hacerle caso. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué las personas, hermanos, que no quieren conocer a Dios, por qué razón están, hermanos, espiritualmente muertas? La palabra de Dios claramente lo dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 4, y dice de esta manera: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Vemos aquí, hermanos, como el diablo dice aquí la palabra, que ha cegado, hermanos, el entendimiento de los
los incrédulos. El diablo, hermanos, es el que ha puesto una venda para que ellos, hermanos, no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y qué lamentable, hermanos, porque el diablo, hermanos, no solamente los ha cegado, sino que se los está llevando día tras día. Se los está llevando, hermanos, a una destrucción. Y lo más lamentable de esto, que ninguna de estas personas, hermanos, ofrecen ninguna resistencia, sino que se dejan llevar, hermanos. Se dejan llevar por los engaños del diablo. Y están, hermanos, cegados a la luz del evangelio, donde ellos, hermanos, no escuchan, no desean escuchar, porque creen no necesitarlo. Hermanos, se les habla, se les invita, se les ofrece el regalo de la salvación. Y lamentablemente, aunque sea nuestra familia, aunque sean nuestros mejores amigos, ellos lo siguen rechazando. Y muchas veces nosotros pensamos, al ver este rechazo, ¿será que no lo estoy ofreciendo correctamente? ¿Será que no lo estoy explicando como debe ser? ¿Será que me falta más preparación para que ellos puedan venir a Cristo? ¿Será que yo no soy el indicado para hablarlos y traerlos al Señor? Y nos podemos estar haciendo esas preguntas cuando les hablamos en nuestra familia, cuando les hablamos a nuestros amigos y ellos rechazan la palabra. Inmediatamente, hermanos, la culpa la podemos decir, tal vez seamos nosotros, pero no. La realidad es que ellos, hermanos, están espiritualmente muertos. Ellos no es que no lo necesiten, ellos no creen necesitarlo. En Juan capítulo 5, verso 40, el Señor hablándole al pueblo de Israel les dice esta verdad. Y es una verdad, hermanos, que prevalece hasta hoy. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Y esto lo vemos en la vida de muchas personas. El incrédulo no quiere, el incrédulo no desea venir a Cristo para recibir vida, porque está espiritualmente muerto. Está espiritualmente muerto. Y nuestros mejores argumentos, nuestras mejores experiencias, no los va a hacer reaccionar, no los va a reavivar para que ellos vengan al Señor. Ellos necesitan un poder más fuerte. Y esto, hermanos, esto a mí me fortalece, porque vemos, hermanos, la mano de Dios, que Él, hermanos, obra. Y cuando el Señor obra, hermanos, el Señor hace grandes maravillas, grandes, hermanos, milagros. Y lo hemos visto a través de diferentes personas, creyentes que el Señor tocó y cambiaron totalmente sus vidas. No solamente los de afuera en el mundo están muertos en sus delitos, pecados. También dentro de la iglesia pueden estar algunos espiritualmente muertos. Aún aunque estén sentados en las bancas, aún aunque sean parte de la congregación, puede que estén espiritualmente muertos. ¿Y cuáles son los síntomas? Cuando su corazón es frío e indiferente a la palabra de Dios. Cuando su boca apenas o nunca es usada para orar o para alabar al Señor. Cuando sus pies no andan en los caminos de Dios. Cuando sus oídos son sordos a la voz del Evangelio.
Cuando sus ojos son ciegos para contemplar la palabra. Una persona puede estar sentada en la silla escuchando y no poder entenderla, no poder apreciarla y decir: esta palabra ya me cansó, esta palabra no la entiendo, no me interesa, ya me quiero ir a la casa. Es un síntoma que la persona está espiritualmente muerta. Cuando su mente está llena de cosas terrenales y no da oportunidad para pensar en las cosas celestiales. Cuando estamos llenados de compromisos, de planes. Y como aquel hombre que tenía, hermanos, grandes riquezas y planeaba, hermanos, hacerlas más grandes, esa persona murió y nunca pensó en las cosas celestiales. Cuando ya el pecado no se siente, cuando los sermones ya no se escuchan, cuando mi llegada y mi salida es igual, cuando es igual asistir o no asistir al templo, cuando no renunciamos al mundo, cuando apenas puedo leer la palabra, cuando apenas puedo orar, es un síntoma de que estoy espiritualmente muerto. Y podemos presentar muchas excusas. No tengo tiempo. Nadie es perfecto. La iglesia está llena de falsos hermanos. No me dan la oportunidad para servir. No lo entiendo. No me lo han explicado. Tengo muchos problemas en mi familia. Pero la realidad es que aún dentro de la iglesia hay personas espiritualmente muertas. Y hay una gran cantidad dentro y fuera de la iglesia que todavía no han nacido de nuevo. Pero hermanos, Dios es un Dios poderoso. Y gracias a Dios porque nosotros, hermanos, lo tenemos. Y a través de Ezequiel capítulo 37, del versículo 1 al versículo 10, vamos a ver el gran poder de Dios. Cómo Dios transforma a una persona. Y dice el versículo 1 de Ezequiel 37. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos. Y lo dice el texto, secos en gran manera. Y Dios en el versículo 5 le hace una pregunta a Ezequiel y me dijo: hijo de hombre. Y fíjese la pregunta que el Señor le hace. Esta pregunta me emociona, me fascina, porque Dios mismo tenía la respuesta, pero Dios se la hace a Ezequiel. Y Dios le pregunta a Ezequiel: Ezequiel, ¿tú crees que podrán vivir estos huesos?
Y Ezequiel responde, Señor, solamente tú lo sabes. ¿Qué nos dicen estos versos? Estos versos nos muestran la condición del hombre sin Dios. Y también muestran una gran realidad. Es un error pensar que todos en la iglesia estamos convertidos. Es un error pensar que todos en la iglesia somos salvos. También estos versos nos enseñan que las personas por sí mismas no pueden acercarse a Dios. Hay algunas personas que afirman y diciendo, yo puedo acercarme a Dios cuando yo quiera, cuando quiera. Y dicen, un día te voy a dar una sorpresa. Te voy a sorprender cuando yo decida acercarme a Dios. Estos versos nos muestran que la persona misma no puede acercarse a Dios porque la persona está espiritualmente muerta. Y dice aquí la palabra que estos huesos estaban secos en gran manera. No hay ni una ápice de vida en estos huesos. Están totalmente muertos. Y si una persona no ha sido primeramente convertida por Dios, si no ha sido primeramente alcanzada por Dios, hermanos, de nada van a servir nuestros mejores deseos, no van a servir nuestras mejores experiencias, de nada van a servir nuestros mejores consejos si primeramente Dios no toca sus corazones. Es necesario que primeramente nosotros vayamos a Dios rogando por nuestros hijos, rogando por nuestras familias, para que primeramente Dios toque sus vidas y para que ellos puedan vivir y que por medio de su palabra, hermanos, ellos puedan cambiar. Nuestros consejos, nuestras experiencias, nuestros deseos no van a ser suficientes para que nuestra familia o nuestros hijos cambien. Es necesario el poder de Dios. Es necesario que Dios intervenga en esos huesos secos que están secos en gran manera. Algunos dicen que el hombre puede alcanzar la salvación por sí solo. Dicen que si oye la palabra, que si ellos escuchan la palabra, está en el hombre la voluntad de recibirla, retenerla y hacer que se opere un cambio salvador. Y esto no es verdad. Son huesos secos, huesos que no escuchan, huesos que no tienen vida. Y nosotros mismos no podemos convertirnos al Señor. Y la pregunta que le hace Dios a Ezequiel, ¿vivirán estos huesos? Dios sabía la respuesta, hermanos. Dios conocía quién es el único que puede revivirlos. Pero le hace la pregunta a Ezequiel en la sabiduría de Dios. Dios le hace esta pregunta a Ezequiel para que busque en el mismo hombre. Ezequiel, el hombre podrá revivir estos huesos. Pero tanto Dios como Ezequiel saben, hermanos, que humanamente no se puede hacer absolutamente nada. Y Ezequiel, sabiendo que es algo imposible, le dice a Dios: Señor, tú lo sabes. Tú lo sabes, Señor. Señor, yo no veo ninguna forma. Yo no encuentro ningún remedio para
es más sabio y más poderoso que yo. Y desde el versículo 6 hasta el versículo número 10, usted, hermano, va a contemplar el gran poder de Dios. ¿Quiere usted ver al Señor obrando? ¿Quiere usted ver el gran Dios que tenemos? ¿Quiere ver usted lo que hace Dios? ¿Cómo transforma una vida? Hermanos, el cruce del Mar Rojo, hermanos, es un milagro pequeño al cambio que Dios hace en la vida de un hombre. Amén. Y lo vamos a ver, hermanos, los versos del 6 al 10. Usted va a contemplar, hermanos, el gran poder de Dios. Cómo Dios, hermanos, tiene el poder de hacer una nueva creación, de hacer una nueva criatura. Porque tenemos, hermanos, a un Dios poderoso, a un Dios, hermanos, que sigue obrando en los corazones de cada uno de nosotros. Que si estamos espiritualmente muertos, el Señor tiene el poder de revivirnos, de levantarnos. Y lo invito, por favor, para que vean el versículo 4, cómo Dios empieza a obrar, viendo, hermanos, que Ezequiel no tiene ninguna respuesta, no tiene la solución el hombre. La única solución, hermanos, está en Dios. Dios es el único que puede levantar a un montón de huesos secos. Y Dios empieza a obrar. Y les dije desde el versículo 6 al 10, pero no, es del versículo 4 al 10. La obra poderosa de Dios. Me emociona, hermanos. Hermanos, me emociona porque la obra no es de usted, la obra no es mía. La obra que el Señor comenzó, Él la comenzó y el Señor la va a finalizar en usted y en mí. Amén. Hermanos, el Señor es el que tiene la obra en sus manos. Y qué bueno que nosotros, hermanos, podamos creer que el Señor está trabajando en nosotros. En usted y en mí. Y vamos a ver de qué forma el Señor, hermanos, está obrando. Y empezamos con el verso 4. En medio de estos huesos están Ezequiel y el Señor. Y le dice Dios a Ezequiel, me dijo entonces, fíjese, hermano, profetiza sobre estos huesos y diles. Hermanos, aquí vamos a ver el gran poder de Dios. Cuando Moisés le decía a los israelitas, vean a los egipcios, vean el gran poder de Dios. Y es lo mismo que nosotros, hermanos, vamos a ver en estos versos, el gran poder de Dios. El gran poder de Dios. Le dijo aquel hombre al Señor, si tan solo di la palabra, Señor. Tan solo di la palabra y mi siervo sanará. Hermanos, qué tan poderosa es la palabra. El gran poder de Dios. Y dice el versículo número 4. Ezequiel, dile a estos huesos. Y miren, hermanos, Ezequiel le va a hablar a estos huesos. Pero humanamente nadie puede hablarles y esperar que nos escuchen. Pero aquí, hermanos, no es la palabra de Ezequiel. Aquí, hermanos, es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y le dice Dios a Ezequiel, dile a estos huesos, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Huesos secos, oigan la palabra de Jehová. Hermanos, aquí, hermanos, está el Señor entrando en acción.
Y Ezequiel, hermanos, les está diciendo a estos huesos: oigan ustedes la palabra de Jehová. Y estos huesos, hermanos, cuando escuchan estas palabras de Ezequiel, estos huesos, hermanos, empiezan a oír. Estos huesos empiezan a escuchar. Porque para Dios no hay nada imposible. Porque aún Dios creó de la nada. Dios formó todas las cosas de la nada. Y todo lo que antes no era hecho, por Él fue hecho. Oíd palabra de Jehová. Solo Dios tiene poder para hablarle a estos huesos. Y tiene el poder para que ellos puedan escuchar. Solamente la palabra de Dios, hermanos. Y cuando nosotros le hablemos a nuestros hijos, le hablemos a nuestra familia acerca del Evangelio, hermanos, utilicemos la palabra de Dios. Porque dice Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos y penetra, dice la palabra, hasta partir el alma y llega, hermanos, hasta el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjese el poder de la palabra de Dios. Por medio de la palabra, hermanos, muchos hombres fueron convertidos. Personas, hermanos, que negaban completamente la fe. Cuando ellos escucharon la palabra de Dios, sus corazones, hermanos, fueron transformados. La palabra de Dios, hermanos, tiene el poder. El poder, hermanos, de transformar a una persona. Y estos huesos, hermanos, inmediatamente, hermanos, reciben, hermanos, una promesa de parte de Dios. Fíjese lo que Dios le dice a estos huesos. Dios sabe. Dios reconoce de lo que es capaz. Y en el Señor no hay duda de nada. De nada. Y el Señor les hace una promesa a estos huesos. Y esta promesa, hermanos, la encontramos en el versículo número 5. Esta palabra de Dios. Dice el versículo número 5. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. ¿Y cuál es la promesa, hermanos, que estos huesos reciben? He aquí, dice el Señor. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Fíjense lo que Dios les está prometiendo. Y Dios es el único que puede hacerlo, hermanos. Dios es el único que puede revivir a todas aquellas personas que están muertas espiritualmente. Y el Señor, hermanos, lo va a hacer de esta manera. Pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros, qué maravilloso, hermanos, espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a estos huesos? La promesa es, hermano, que el Señor iba a poner espíritu en ellos. Y ellos iban a vivir. Y esto, hermanos, se llama regeneración. O como le dijo el Señor a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y regeneración, hermanos,
hermanos, es el acto de Dios por el cual imparte vida espiritual a una persona que estaba hasta ese momento espiritualmente muerta. Y eso solamente Dios lo puede hacer. Es necesario que primeramente el Señor ponga su espíritu para que revivamos. Y después, hermanos, cuando una persona revive, en la regeneración comenzamos a ver nuestra condición. Comenzamos a buscar las cosas de Dios. Empezamos a vivir una vida de fe y santidad. Y ahora Cristo está siendo formado en nuestros corazones. Y desde ese momento somos partícipes de la naturaleza divina. Vemos aquí, hermanos, cómo Dios, hermanos, empieza a trabajar en estos huesos secos. Los empieza, hermanos, a revivir. Y es necesario, hermanos, el toque de Dios. Es necesario la palabra de Dios. Es necesario el Espíritu de Dios para que estos huesos empiecen, hermanos, a vivir. Hermanos, es importante que nosotros, hermanos, hayamos experimentado realmente un cambio. Que realmente el Espíritu de Dios, hermanos, está trabajando en nosotros. Que hayamos experimentado, hermanos, un nuevo nacimiento. Y luego le dice el Señor, hermanos, hablando acerca de estos huesos, versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, vemos aquí cómo Dios está formando este nuevo hombre, esta nueva criatura. Y dice aquí, hermanos, que el Señor va a poner tendones. Los tendones son los que unen los músculos a los huesos. Esos no son los tendones. Y los ligamentos son los que unen a los huesos entre sí. Y el Señor, hermanos, está formando una nueva criatura. Una nueva criatura, como dice el apóstol Pablo, formado según Dios, según el poder de Dios. Esta nueva criatura, hermanos, el Señor la está formando. Y dice la palabra de Dios, les haré crecer carne, los cubriré de piel, y pondré el espíritu en ustedes, y vivirán. Y esto lo podemos ver claramente. Usted lo puede ver aquí en la televisión, Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia, en la santidad de la verdad. Primera a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y Juan 3:17, no te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y aquí, hermanos, en Ezequiel, versículo 6, capítulo 37, versículo 6, el Señor dice, y sabréis que yo soy Jehová. Y sabréis que yo soy Jehová. Hermanos, Dios ha formado ya el cuerpo. Pero este cuerpo sigue estando muerto. Este cuerpo, hermanos, ya tiene tendones, ya los huesos, hermanos, están unidos, ya tiene piel. Pero este cuerpo todavía está en el suelo. Ya no son huesos, pero son cuerpos muertos. Pero Dios ya empezó la obra.
la va a finalizar. Dios no nos deja allí. Dios finaliza. Y lo vamos a ver, hermanos, del versículo 7 al versículo 8. Dice la palabra de Dios. Versículo 7. Profeticé pues, como me fue mandado. Y aquí, hermanos, vemos la mano de Dios en estos cuerpos muertos. En estos cuerpos muertos. Profeticé pues como me fue mandado. Y dice Ezequiel que hubo un ruido mientras yo profetizaba. Hermanos, Dios estaba en este campo. Dios estaba en este monte. Y dice Ezequiel que mientras él profetizaba, había, hermanos, un grande ruido. Y había también, hermanos, un temblor. Comenzó a haber ruido en ese lugar de muertos. Comenzaba Dios, hermanos, a revivirlos. Comenzaba Dios a levantarlos. La presencia de Dios estaba en ese lugar. Y esos muertos indudablemente tenían que levantarse, porque Dios estaba allí. Dios estaba en medio de ellos. Y Dios está en medio de nosotros. Y cuando nosotros le pedimos a Dios que el Señor nos ayude, que el Señor more en nuestros corazones, que el Señor cambie nuestras vidas, el Señor viene, hermanos, y empieza el Señor, hermanos, a hacer un gran ruido. Aunque sea un cuerpo, aunque las personas sean personas muertas, Dios, hermanos, empieza a moverse. Empieza Dios, hermanos, a estar allí. Y dice aquí la palabra de Dios que Dios causó un gran terremoto. Dios, hermanos, empezó a mover esos cuerpos. Pero no solamente Dios los empezó a mover. No solamente Dios empezó a mover estos cuerpos, sino dice también la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios. En el versículo número 7. La última parte. Y los huesos, hermanos, empezaron a responder. Hermanos, qué bonito cuando una persona, hermanos, responde al llamado de Dios. Qué bonito cuando vemos a una persona después de que fue rebelde. Vemos cómo Dios la está cambiando. Cómo la persona se está acercando al Señor. Cuando nosotros decíamos, esa persona no tiene esperanza, esta persona nunca va a cambiar. Cuando Dios toca su corazón, estos huesos empiezan a moverse. Hermanos, y solamente esto es a través del poder de Dios. Oremos, hermanos. Oremos. Supliquemos a Dios. Roguemos al Señor que Dios toque los corazones de aquellos que todavía no han venido al Señor. Para que Dios, hermanos, se mueva entre ellos. Para que Dios, hermanos, cause un gran temblor. Y que el Señor, hermanos, mismo pueda hacer que esos huesos se puedan, hermanos, juntar. Se puedan unir. Estos huesos que no tenían, hermanos, ninguna solución, hablando humanamente, Dios sí lo pudo hacer. Dios sí pudo, hermanos, hacer revivir a estos huesos. Lo vemos en su palabra. Y los huesos se juntaron. Cada hueso con su hueso. Y dice el apóstol, dice el profeta Ezequiel, y miré, Ezequiel, hermanos, tuvo el privilegio de poder ver el poder de Dios. Dice el versículo número 8, y miré. Y he aquí que tendones sobre ellos. Y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió. Y la piel cubrió por encima de ellos. Vemos, hermanos, cómo Dios obró en estos huesos secos.
prometió, así fue hecho. Y así como Dios nos ha prometido, así también Dios lo hará. Nosotros los que creemos en la resurrección de los muertos, los que creemos, hermanos, que cuando venga Cristo seremos transformados y estamos vivos, nosotros lo creemos porque sabemos que Dios lo va a cumplir. Dios lo hará. Y así como dijo, así lo está haciendo. Pero dice, hermanos, que Dios formó este cuerpo, pero le faltaba algo muy importante. Muy importante, hermanos, que es necesario para que este cuerpo realmente viva. Y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos. Sin el Espíritu Santo, usted y yo estamos muertos. Necesitamos al Espíritu Santo para realmente vivir. Porque estos huesos, hermanos, dice la palabra de Dios, que Dios les puso carne, piel, pero todavía estaban muertos. Y mire qué bonito, hermanos, porque Dios le habla a su Santo Espíritu. Le habla a su Santo Espíritu. Que venga, hermanos. Y el Espíritu Santo obedece a la voz de Dios. Y el Espíritu Santo viene. Y dice la palabra de Dios, hermanos, en el versículo número 9. Y me dijo, profetiza al Espíritu. Profetiza, hijo del hombre, y guía al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu. Espíritu, dice la palabra de Dios, ven de los cuatro vientos y sopla. Sopla sobre estos huesos y vivirán. Hermanos, aquí es necesaria, hermanos, la presencia del Espíritu Santo. Para que estos huesos, hermanos, puedan vivir, para que estos huesos, este cuerpo pueda tener vida. Y es necesario, hermanos, que en nosotros more el Espíritu Santo de Dios para que nosotros realmente podamos tener vida y anhelar, hermanos, al Señor con todo nuestro corazón. Hermanos, es necesario que el Espíritu Santo esté en nosotros para que realmente estemos vivos. Hermanos, es necesario, hermanos. Es necesario que el Espíritu Santo mueva nuestros corazones. Que el Espíritu Santo, hermanos, mueva, hermanos, el deseo de nosotros, hermanos, de buscar cada día a Dios. Y, hermanos, pídale usted a Dios. Suplíquele a Dios como David le dijo al Señor: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites de mí, Señor, tu Santo Espíritu. Porque David sabía que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, era el medio, hermanos, por el cual él estaba espiritualmente vivo. Hermanos, es importante, hermanos, que nosotros pidamos para que realmente haya un verdadero cambio. Que primeramente, hermanos, el Señor cambie nuestra vida y que el Espíritu Santo, hermanos, more verdaderamente en nosotros para que sinceramente con todo nuestro corazón anhelemos, hermanos, buscar al Señor. Nos podemos acabar la garganta predicando, hermanos, acerca de esto. Podemos seguir hablando acerca de esto, de cómo Dios hace la obra en el cristiano. Pero es necesario, hermanos, que cada uno de nosotros nos acerquemos a Dios en oración privadamente y le pidamos a Dios: Señor, renuévame, Señor, cámbiame, transforma mi vida, Señor. Amén. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos ese deseo? ¿Cuántos de nosotros realmente anhelamos? ¿Cuántos de nosotros realmente, hermanos, estamos deseosos de buscar al Señor, de acercarnos a Él? Y si lo hacemos es porque el Espíritu, hermanos, el Espíritu de Dios está vivo dentro de nosotros. Porque nuestro espíritu, dice la palabra de Dios,
Dice la palabra de Dios, hermanos. Dice la palabra de Dios que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Fíjese la importancia del Espíritu Santo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 8, versículo 16 al versículo 17. Hermanos, la importancia del Espíritu Santo. Este cuerpo, hermanos, ya había sido transformado. Ya estaban los huesos juntados. Ya había tendones, había piel, había carne. Pero faltaba lo más importante. Lo más importante para que este cuerpo, hermanos, viviera. Y era el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Qué tan importante, hermano? Es el Espíritu Santo en la iglesia. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo? Dice la palabra de Dios, hermanos, que nosotros, hermanos, nosotros cuando pedimos a Dios, que el Espíritu Santo, hermanos, Él lleva nuestra oración a Dios y Él pide como conviene. Pide como conviene. También dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas. Nos ayudará a recordar acerca de la palabra. Fíjese usted la actividad continua del Espíritu Santo en el creyente. El Espíritu Santo nos hace anhelar las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos hace acercarnos a Dios. El Espíritu Santo, hermanos, nos contricta, hermanos, nos convence de pecado. Por medio del Espíritu Santo, hermanos, nosotros confesamos nuestro pecado al Señor. Y por medio del Espíritu Santo también nos arrepentimos. Y pedimos perdón al Señor. Fíjese la actividad continua del Espíritu Santo en el creyente. En el creyente, hermanos. Y qué tan importante, hermanos, el Espíritu Santo en nosotros. En nosotros, hermanos. En la iglesia. En la iglesia, hermanos. La única forma en que podemos realmente estar vivos, hermanos, es que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y que el Espíritu Santo esté trabajando en nosotros. Y tan importante es que Dios nos permita mantener su Espíritu Santo. Porque también el Espíritu Santo se entristece. Y es importante que el Espíritu Santo siga trabajando en nuestras vidas. Y dice Dios, ve el Espíritu y el Espíritu viene y dice la palabra de Dios, el versículo 10, y profeticé como me había sido mandado. Fíjese, hermano. Fíjese. ¿Hasta cuándo vivieron estos cuerpos? Dice el versículo 10. Y entró espíritu en ellos. Y vivieron. ¿Qué necesitamos nosotros para vivir? ¿Qué necesitamos nosotros para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas? ¿Qué necesitamos nosotros para cumplir la ley de Dios? ¿Qué necesitamos nosotros para cumplir su palabra? Como estudiábamos en la mañana, como decía el rey David, que él amaba la ley de Dios. Él se deleitaba en ella. ¿Qué necesitamos nosotros, hermanos? Que el Espíritu de Dios esté en nosotros y nos dé vida. Nos dé vida, hermanos. Nos
puede convertir a nuestros hijos y darles vida es el Espíritu de Dios. El único que puede convertir a nuestros familiares y darles vida es el Espíritu de Dios. Y antes de hablarles, de aconsejarles, debemos pedirle a Dios que Dios nos ayude, para que Dios obre en ellos. Y Dios puede enviar su Espíritu a ellos y pueden realmente vivir. Realmente puedan buscar a Dios, acercarse al Señor. Y profeticé como me había mandado. Y entró Espíritu en ellos y vivieron. Y ahora sí, hermanos, estos cuerpos que estaban tirados, llegó el Espíritu a ellos y dice la palabra de Dios, y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Hermanos, es poderoso Dios. Amén. Aquí estamos viendo el gran poder de Dios. Que Dios puede transformar a cualquiera, aunque esté espiritualmente muerto. Dios puede darle vida a través del Espíritu Santo. Dios puede cambiarlo. Dios puede hacer que esa persona se levante espiritualmente y busque al Señor. Y busque al Señor por sus propios pies. Y dice la palabra de Dios que era un ejército en gran manera. Un gran ejército. Un gran ejército. Un ejército grande en extremo. Y finalizo con esto, hermanos. Con esto quiero concluir. Si me permiten, voy a finalizar con estos versos. Solamente los voy a leer. Si Martín me ayuda a ponerlos ahí. Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Versículo 9, versículo 10. Y dice así la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Tiene poder, hermanos, para transformar cualquier vida. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para cambiar a cualquier persona. Y dice la palabra del Señor, capítulo 7, verso 9 al 10. Después de esto miré, y aquí una grande multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Estos antes estaban muertos. Antes estos eran huesos secos, huesos inservibles, huesos, hermanos, que estaban, hermanos, tirados. Dios, hermanos, los cambió, Dios los transformó, Dios puso su Espíritu en ellos. Y ahora, hermanos, estos son una gran multitud. Son una gran multitud de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas que están delante del trono y están en la presencia del Cordero. Y estas personas, hermanos, transformadas por Dios, ahora están vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos, alabando a Dios, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Y dice el versículo número 13: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Casi, hermanos, aquí le dice: estos eran huesos secos. Estos eran huesos que estaban tirados en el suelo. El Señor les dio vida. El Señor les los revivió. El Señor les dio su Santo Espíritu. Y eso es lo que podría decir. Pero fíjense lo que dice aquí, hermanos. El anciano, el Señor al anciano, el versículo 14, yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en el templo. Y al que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno,
porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Estos eran huesos secos, huesos que estaban tirados, y el Señor los levantó, el Señor les dio vida, el Señor, hermanos, le dio de su espíritu, y todos estos cuerpos, hermanos, ahora revividos, son los que vamos a estar, hermanos, en el trono de Dios, alabando y bendiciendo su santo nombre. Y gloria sea a nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Porque el Señor lo que comenzó, lo que inició en estos huesos, la obra que Él hizo, Él, hermanos, la va a concluir hasta vernos totalmente redimidos. Y esa es la gran esperanza que tenemos cada uno de nosotros, de que el Señor, hermanos, tiene poder para transformarnos por medio de su santo y bendito Espíritu. Amén. Dios bendiga su palabra, hermanos. Amén. Y Dios permita que nosotros dependamos totalmente de Dios y busquemos a Dios. Amén. Para que el Señor, hermanos, cambie nuestras vidas. Amén. Y que el Señor cambie la vida de nuestra familia. Amén. Que rogamos a Dios, Señor, ten misericordia Amén. de nuestra familia. Yo humanamente no puedo hacer nada, Señor. Yo estoy limitado, pero tú no estás limitado. Tú puedes cambiarlo, Señor. Tú puedes llegar hasta el fondo de su corazón, transformarlos, cambiarlos totalmente. Y puedes enviar en ellos también, como me enviaste a mí, tu Santo Espíritu. Amén, hermanos. Amén. Dios tiene poder. Dios tiene poder. A veces, muchas veces se dice, no, hermano, ya no hay que hablarles, ya no hacen caso. Ya, hermanos, la predicación ya se va a acabar. Ya viene el Señor. No, hermanos, háblenle. Todavía Dios está transformando vidas. Dios todavía puede cambiar corazones. Amén. Es el mismo Dios de Ezequiel, es el mismo Dios nuestro. Dios puede, hermanos, Así es. levantar huesos secos. Dios bendiga su palabra, hermano.